Biografía de Santa Rita. Origen, tradición y leyenda de sus fiestas. Autor, Lorenzo Arellano Chetelic. Trabajo premiado en los Juegos Florales de las Fiestas de Santa Rita. México, Distrito Federal. Abril de 1942. Vida de Santa Rita. Abogada de imposibles. El pueblo cristiano ha dado a Santa Rita el título de abogada de imposibles. Este título, aparentemente exagerado y aún inexacto, pues lo imposible no está ni siquiera en manos de Dios, tiene su razón de ser en las gracias extraordinarias atribuidas a su intercesión y en los milagros que encontramos a cada paso en su vida. Nacimiento de Santa Rita. En la aldea de Rocca Porena, cerca de Casia, Italia, vivían los esposos Antonio Mancini y Amada Ferri, profundamente apenados por verse aún privados de sucesión. En su angustia recurrieron a Dios con oraciones y su petición fue escuchada en el cielo. El día 22 de mayo de 1381, Rita hizo su aparición en este dichoso hogar cristiano. Los portentos acompañaron desde su infancia a esta niña prevenida por la gracia. A veces una luz extraña la envolvía y enjambres de abejas blancas volaban alrededor de su cuna. Infancia y juventud de Santa Rita. Sus preciosas cualidades naturales y su inclinación a la piedad facilitaron a sus padres la tarea de su educación, limitándose estos a admirar en su hija las maravillas de la gracia. Para ella, como para San Francisco de Asís, todas las cosas tenían una voz, todas las criaturas le hablaban de Dios. Su devoción preferida, el crucifijo. Su madre, mujer de sólidas virtudes cristianas, trató de inspirarle desde pequeña la devoción a la pasión del Señor. Sus palabras penetraban en el corazón de Rita como llamas de fuego, que encendían en él un tierno amor al crucifijo. Desde entonces, el crucifijo se convirtió en la prenda más querida de todos sus afectos, y aún le parecía ser imposible vivir sin tener siempre ante sus ojos la imagen de Jesús crucificado. Con permiso de sus padres, convirtió su habitación en una pequeña capilla, construyó un calvario con una cruz y delante de ella pasaba mucho tiempo en oración y meditación. Esta devoción se mantendrá durante toda su vida y aún hoy, elevada al honor de los altares, quiere ser venerada con el crucifijo en los brazos. Su inclinación por el estado religioso. Rita había llegado a la edad en que es necesario elegir estado. Todas sus preferencias la orientaban hacia el estado religioso, pero, como niño obediente, después de encomendarse a Dios a fin de no equivocarse en cuestión de tan grave importancia, manifestó a sus padres la decisión que había tomado. Doloroso contratiempo. No obstante, sus padres no creyeron oportuno acceder a la petición de Rita y, sin consultar previamente la voluntad e inclinaciones de su hija, decidieron destinarla al matrimonio. Matrimonio de la Santa. Esta decisión constituyó para Rita una penosa e inesperada contrariedad. No obstante, persuadida de que la voluntad de Dios se manifestaba a través de la voluntad de sus padres, accedió a la decisión de estos. A la edad de 18 años, fue conducida al altar para jurar ante Dios fidelidad al esposo que la providencia le había deparado.
El joven, al cual ofreció su corazón, se llamaba Pablo Fernando y pertenecía a una distinguida familia de su pueblo natal. Vida de martirio. La nueva vida matrimonial constituyó para Rita un continuo martirio, pues su esposo no era en modo alguno digno de ella. Un escritor contemporáneo así nos los describe. Joven de familia noble y rica, pero de costumbres perversas y entregado al juego y al vicio. Hombre de modales violentos, que durante 18 años hizo de su esposa el blanco de las más cobardes y brutales afrentas. Rita no trató de rebelarse. A las violencias y afrentas del marido respondía con su dulzura y sus delicadas atenciones, y de esta forma consiguió al cabo de muchos años convertir a su esposo y mejorar su carácter. Madre y educadora. Rita tuvo 2 hijos, fruto de su matrimonio, y, como buena madre, no reparó en sacrificios a fin de darles una esmerada educación. El ambiente familiar no favorecía ciertamente su obra educadora, pues el mal ejemplo paterno destruía en un instante lo que la madre sembraba en sus corazones. Solo cuando Pablo Fernando se convirtió, su misión educadora resultó más llevadera. Convierte al esposo. Después de 18 años de sufrimientos, Rita tuvo la dicha de ver coronados sus sufrimientos con abundantes frutos. Pablo Fernando, vencido por las delicadezas de su esposa, sintió despertar en su corazón sentimientos de bondad y compasión hacia ella. Le pidió perdón de sus pasados arrebatos y empezó desde entonces a quererla y tratarla como merecía. Pablo Fernando asesinado. Pero, por disposición divina, no habría de gustar por mucho tiempo la dulzura de esta paz doméstica. Su vida conyugal concluye con una tragedia. Un día recibe la terrible noticia de que Pablo Fernando había sido asesinado. ¿Quién lo asesinó? ¿Por qué? Rita ni lo sabe ni le interesa saberlo. Solo un pensamiento parece preocuparle día y noche. ¿Se habrá salvado su esposo, muerto en circunstancias tan trágicas, sin preparación ni sacramentos? Rita multiplica sus oraciones y penitencias, hace celebrar misas por su marido muerto y no recobra la paz hasta después de haber obtenido del cielo una señal que le da la seguridad de que su esposo se ha salvado. Sacrificio heroico. Después de la muerte de su esposo, Rita no quedó sola. Tenía consigo sus 2 hijos mellizos y ya crecidos, a quienes amaba y en quienes se esforzaba por infundir los tesoros de su propia alma. ¿Cuál no sería, pues, su dolor al ver a menudo agitarse en ellos sentimientos de venganza contra el asesino de su padre? Su trágica muerte había quedado grabada en sus almas y habían jurado tomar venganza. Rita lloraba al par que se esforzaba por despertar en sus corazones sentimientos de perdón cristiano. Mas viendo que sus esfuerzos no producían fruto, hizo al Señor esta petición: Dios mío, prefiero ver los muertos antes que saber los asesinos. Esta oración heroica fue escuchada y uno tras otro, ese mismo año murieron a causa de una extraña enfermedad. Hacia el convento. Al quedarse sola en el mundo, sintió despertar en su corazón de nuevo el deseo de consagrarse a Dios y, con esta intención, se dirigió al convento de las monjas agustinas de Casia, pero por su condición de viuda no fue admitida. Renovó de nuevo sus intentos otras 2 veces, pero todo fue en vano. Resignóse al fin y decidió conducir una vida retirada en su propia casa.
Pero una noche, mientras estaba como era su costumbre en oración, se le aparecieron San Juan Bautista, San Agustín y San Nicolás de Tolentino, de quienes era devotísima, y dirigiéndose a ella, así le hablaron: Ven, oh Rita amada, pues ya es hora de que entres en el convento, del que has sido tantas veces rechazada. Y diciendo esto, ellos mismos la acompañaron por caminos desconocidos y la introdujeron en el convento. Las monjas, al verla allí, quedaron sorprendidas, más informadas del prodigio. La admitieron por unanimidad en el convento, y fue así que Rita, después de haber sido hija, esposa, madre y viuda ejemplar, se hizo monja agustina, religiosa. Una vez dentro del claustro, Rita puso todo su empeño en ser una religiosa modelo, amando ser humillada y prestar sus servicios a todas las demás religiosas, empleándose en los oficios más humildes. En poco tiempo hizo grandes progresos por el camino de las virtudes religiosas, como lo demuestra el siguiente episodio milagroso. La superiora del convento, a fin de probar su obediencia, le mandó regar todos los días durante un año un sarmiento seco plantado con este propósito en un rincón del patio. Rita no dejaba de regarlo todos los días con la máxima diligencia, entre las sonrisas de las demás religiosas. Dios, sin embargo, quiso premiar con un milagro este gesto de la santa. El sarmiento, lejos de podrirse con tanta agua, floreció de nuevo, se cubrió de hojas y aún hoy, después de tantos siglos, continúa dando racimos grandes y maduros de gran dulzura. La espina en la frente. El crucifijo fue siempre, desde su niñez, su devoción preferida. Una vez en el monasterio, este amor a Jesús crucificado fue siempre creciendo en intensidad, naciendo de esta forma en su corazón un deseo ardiente de participar en los sufrimientos del Salvador. Durante la Cuaresma del año de 1443, la santa fue a escuchar los sermones de Santiago de la Marca, que predicaba sobre la pasión del Señor. Las palabras de este santo impresionaron tanto a Santa Rita que, de vuelta al monasterio, pasó toda la noche en oración, llorando y pidiendo al Señor que le hiciera partícipe de sus dolores. El Señor atendió sus oraciones y deseos. De la frente de Jesús se desprendió una espina que fue a clavarse como una flecha en la frente de Santa Rita, produciéndole una herida sangrienta, que más tarde se habría de convertir en una llaga fétida, rebelde a todas las curas de los médicos, obligándole a vivir en su celda apartada de la comunidad. El jubileo. El año de 1450, el Papa proclamaba el jubileo. Muchas hermanas piden y obtienen el permiso de ir en peregrinación a Roma con el fin de lucrar la indulgencia. También Santa Rita pide humilde el permiso de su superiora, mas la contestación es bien diversa. Con sumo gusto se los concederíamos, mas tenga en cuenta que esa llaga de su frente nos obliga a tenerla apartada. Cúrese y veremos. Oída esta contestación, Santa Rita se dirige a Dios implorando su curación, y obtenida esta gracia, vuelve a hacer su petición, que es esta vez atendida favorablemente. Concluida la peregrinación y vuelta ya al monasterio, Santa Rita sintió de nuevo abrirse la llaga de su frente, la cual le produjo profunda alegría, pues le permitía vivir retirada en su celda y prepararse mejor para la muerte que ya sentía aproximarse. Florecimientos de prodigios. Durante los últimos años de su vida, Dios quiso poner de manifiesto la santidad de su sierva, obrando por su medio numerosos prodigios. Un día, Santa Rita dijo a un pariente que había ido a hacerle una visita: Te ruego que,
envolviendo a mi casita de roca porrena, me envíes una rosa. Los presentes creyeron que sus palabras eran solamente fruto del delirio, ya que se encontraba en pleno invierno. Pero cuál no sería su asombro cuando, acercándose a la casa de Santa Rita, descubrió en medio del jardincito cubierto de nieve una fresca rosa. La cortó y corrió a llevársela a la santa. En otra ocasión, Santa Rita pidió que le llevasen unos higos de su huerta. Esta vez, el pariente de la santa no dudó ni siquiera un instante. Corre presuroso al huerto y advierte en una higuera sin hojas, que parecía resguardarse del frío arrimándose a la pared de una rama, a diferencia de las otras, llena de verdes hojas y cargada de higos maduros. Los recogió y los llevó a la santa, la cual comió algunos y repartió los restantes entre los presentes. Muerte de la santa. Una enfermedad desconocida por los médicos le obligó a guardar cama durante 4 años en medio de indecibles dolores. Pero la alegría nunca dejó de iluminar su rostro. Al acercarse los últimos instantes de su vida, fue confortada con la visita del Señor, de la Santísima Virgen y de los ángeles, quienes acompañaron al cielo su alma el 22 de mayo de 1457. Más prodigios. Los milagros empezaron a multiplicarse enseguida. Las campanas de Casia repicaron solas. El rostro de la santa, deformado por la enfermedad y las penitencias, recobró su anterior hermosura. El olor insoportable que despedía la herida de la frente se trocó en perfume celestial, y en pocos días hasta 12 personas consiguieron la curación instantánea de sus enfermedades al tocar el cuerpo de la santa. Este se conserva aún intacto en su santuario de Casia. La devoción a Santa Rita. El pueblo cristiano empezó a venerarla como santa, anticipándose al juicio definitivo de la Iglesia, que la beatificó en 1628 y la canonizó en 1900. Su devoción se propagó rápidamente en todo el mundo cristiano, tanto en Europa como en América del Norte y del Sur.